pero vamos a entrar a una entrevista con Laura Carlsen. En un momento se estará conectando, ya nos dirá ahorita Cris, ya está, Laura Carlsen, que vamos a hablar con ella. Laura, muy buenos días, ¿me escuchas? Sí, sí. Buenos Laura, días. buenos días, Laura, ¿cómo estás? Bien, dentro de lo que cabe. Sí, 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 te iba a decir bien, bien, después de 2 días ya de esta noticia, o el día 2 de esta noticia del triunfo, pero además un triunfo que tú ya nos dirás ahorita que lo vemos que fue pues muy amplio, ¿no? Yo realmente veíamos las encuestas y ahorita tú nos dirás que esa sería la primera pregunta, ¿qué tanto las encuestas estuvieron cercanas o lejanas la realidad, ¿no? Todas hablaban de empate técnico, todas prácticamente, Laura, ¿no? Eran pocas las que le daban ventaja y una mínima ventaja a Donald Trump. Y realmente los resultados creo que son otros. Laura, ¿cuál sería tu primera apreciación sobre esto? En ese sentido, Violeta, esto fue la sorpresa, porque todo el mundo sabía que existía una buena, mala posibilidad de que ganara Donald Trump en estas elecciones. Ya se veía en las encuestas. Sin embargo, por ejemplo, casi nadie esperaba que ganara el voto popular. Todavía no tenemos el último conteo de los votos, pero parece que sí, por millones de votos, ¿no? Y tampoco se esperaba realmente que de los 7 estados en juego, que ganara todos, y ganó todos. También, pues hay algunos que sí tiene que terminar el proceso por todo lo que vemos. Ganó en los 7 estados, ¿no? Pues todos los que se definen como de clase trabajadora en el noreste, pues además de los estados que son más latinos como Nevada y Arizona. Entonces esto fue pues una de las primeras cosas, y el otro que es extremadamente preocupante es el hecho de que haya ganado las dos cámaras del Congreso, tanto el Senado como mantener por parte del Partido Republicano el control de la Cámara de Representantes. Esto le da una situación en que Donald Trump no solo es el nuevo presidente de los Estados Unidos, sino es un presidente que ya controla los tres poderes sin ningún control o contrapeso a su poder, porque como muchos ya saben, el Partido Republicano y Trump en particular en su primera presidencia han trabajado consistentemente para sembrar conservadores en el poder judicial, que ya tomaron el control de la Corte Suprema de la Nación. Entonces, pues sí, estamos viendo una situación casi inédita en ese sentido de que no hay contrapesos al poder de un presidente que se ha mostrado claras tendencias autoritarias, un desprecio por la democracia como concepto, como práctica, y también una personalidad errática. Pues esto que nos dices, Laura, realmente también queremos pedir tu reflexión. Ganó en los estados conformados por la clase trabajadora, así nos dices, ¿no? Con donde hay mayor presencia con estas características, también estos estados donde hay mayor presencia de latinos. ¿Qué pasó ahí a pesar de este discurso antiinmigrante, a pesar de este discurso pues racista, clasista, Laura? Pues parece que salieron a votar por él. ¿Qué ocurrió? Yo creo que una de las claves, lamentablemente, es la fuerza del patriarcado en los Estados Unidos. Vemos las cifras de las encuestas de salida, luego tendremos que desglosar el voto para saber a ciencia cierta, y lo que nos muestra es que había un castigo a Kamala Harris por ser candidata mujer en el país. Harris ganó entre demócratas, sí, y bueno, pues ganó y Trump entre republicanos, pero bueno, o sea que
lo que llaman la brecha de género que es tradicional, de cómo votan las mujeres y los hombres, mujeres mayoritariamente demócratas y hombres más republicanos. Pero aparte de esto, ella estuvo 3 puntos por debajo del nivel de apoyo de Joe Biden, por ejemplo, en el año 2020. Además de esto, en el 2020 Trump perdió entre hombres latinos, y en estas elecciones ganó. Entonces, lo que se ven en algunas entrevistas de las personas que no habían decidido su voto y después los medios regresaron con ellos a decir, bueno, ¿qué pasó? Es que además entre mujeres, Trump ganó entre mujeres blancas, por ejemplo, y entre mujeres muchos decían, bueno, pues no sabía porque hay cosas que no me gustan de Donald Trump. Incluso mujeres que están a favor del acceso al aborto votaron por Donald Trump y decían, es que Kamala Harris la veo débil. Esa es otra forma de decir que no hay una creencia en los Estados Unidos mayoritaria de que las mujeres son iguales. Trump lo jugó muy bien en términos de su campaña, o sea que tenía mensajes, decía que Kamala Harris no va a poder con los otros líderes mundiales, lo van a tomar como un juguetito, así sus palabras. Decía, tenía incluso en sus redes sociales, insinuaba que ella había llegado a ese nivel de poder político por hacer favores sexuales a hombres. No, decía todo tipo de comentarios misóginas y realmente comentarios que en otro contexto jamás se hubieran permitido. Por ejemplo, si Estados Unidos tuviera una ley de violencia política de género como tiene México, ¡uf! La cantidad de violaciones a Donald Trump y al partido, pero no está controlado y mucho menos en las redes sociales. Esto tuvo impacto, activó una reafirmación del patriarcado en el país y fue una de las razones claves. Seguimos tratando de entender cómo es posible si, por ejemplo, en una comunidad latina, y hay que o sea, que decirlo claramente, porque en el programa de Hecho en América, en que estábamos hablando de esto, pues una de las participantes decía, mira, la narrativa de que ganó por culpa de la comunidad latina tampoco es cierto y lo tenemos que decir claramente, tenemos que hacer una reflexión mucho más profunda. Pero si ganó terreno, eso sí es cierto y tiene que ver con el patriarcado y es difícil de entender porque es muy probable que las políticas que está proponiendo van a afectar a miles y miles de familias de la comunidad latina en los Estados Unidos y por ende también aquí en México. Sí, sí, eso será una situación que tendremos que analizar e ir resolviendo poco a poco, me parece, ¿no? Paso a paso, dependiendo lo que él vaya haciendo. Pero regreso un poco a esto que realmente, pues qué bueno que tú lo estás visibilizando, Laura, esta fuerza del patriarcado que estuvo presente en el proceso electoral y esto que dices que me parece pues fuerte, sobre todo pensando en cómo va a tratar también a la presidenta mexicana, si él fue capaz de decir que ella, Kamala Harris, no tendría la posibilidad de negociar con los otros líderes mundiales y que sería tomada como un juguetito, ¿no? Mi pregunta es cómo va a tomar Donald Trump a la presidenta de México, ¿no? Esa es una situación que realmente hemos estado pues también pensando y analizando. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto? ¿No? Digo, si a la candidata estadounidense que podemos decir, aunque no es así, él no la ve así, estaría más o menos a la par de él, la trata de esta manera, ¿cómo tratará también acá a la presidenta mexicana? Va a ser muy difícil. Porque hemos visto ya que el gobierno de México no puede ponerse crítico hacia el gobierno de los Estados Unidos
Ya felicitó a Donald Trump, el presidente López Obrador siempre intentó mantener una relación amable, no solo amable, elogiaba a Donald Trump en muchas ocasiones, algo que para muchos de nosotros nos pareció muy difícil de entender. Entonces, ella no tiene muchas posibilidades, pero ya tenemos antecedentes. Como presidente despreciaba abiertamente a Angela Merkel, hacía comentarios completamente fuera de lugar sobre mujeres jefas de Estado en otros países. Esto va a ser su actitud. México lo tiene muy difícil por esta razón y por muchas otras razones. Con esta política de deportación masiva, con la política que va a implicar también cerrar las posibilidades de asilo y de flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Otra vez vamos a tener las presiones de quédate en México y programas seguramente peores. Y otra vez estas amenazas, estas presiones van a estar acompañados por amenazas económicas. Ya ha dicho que quiere como un planteamiento proteccionista de imponer aranceles a distintos países que exportan a los Estados Unidos para promover la industria de los Estados Unidos. Esto para México es una amenaza muy fuerte, ya lo vimos cuando México tuvo que aceptar el programa de Quédate en México. Entonces, la línea entre mantener la soberanía nacional, entre defender los valores de la democracia y la civilización frente a un jefe de Estado muy poderoso que no los respetan y no causar muchos problemas internos, tanto financieros como económicos como políticos para México. Este juego va a ser muy difícil. Así es, este juego va a ser muy difícil, lo compartimos y realmente, pues también con estas otras expresiones de que Kamala Harris llegó por hacer favores sexuales son brutales y ya nos da cuenta y como tú dices, ya tenemos antecedentes de él, cómo ha tratado a otras mandatarias y todo lo que hay de machismo y misoginia de su parte. Realmente sí será, creemos que va a ser algo complicado. Pero bueno, esta mañana la presidenta ha también expresado, además del tuit que conocimos el día de ayer, ya felicitándolo y reconociendo su triunfo, que el día de ayer había dicho me voy a esperar. Esta mañana no solamente pues ya ha relatado que envió ese mensaje en su cuenta de X, que lo vimos ayer, sino que estaría hablando personalmente con él. Sobre eso, ¿cuál sería tu valoración, querida Laura? Pues yo creo que es un paso protocolario necesario. Em, No sé qué tipo de contenido. Yo creo que no vamos a saber realmente el contenido más de lo formal de felicitaciones, de que vamos a tener una relación, seguir con una relación cercana entre los dos países. Yo creo que pues no vamos a escuchar algo sobre realmente cómo van a negociar o navegar esta relación, porque esto se va a dar en la práctica y no va a ser un proceso público. Em, yo creo que México va a tener que repensar algunos planteamientos en este nuevo contexto de presidencia de Donald Trump y uno de los primeros es el nearshoring. Ujú. Esto tiene que ver con la apuesta, por supuesto, de que viene la manufactura estadounidense a México para salir de Asia, donde existe el control por parte de China, y ha sido una apuesta muy importante, incluido en la plataforma económica de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahora está en riesgo porque está sujeto a decisiones arbitrarias, inapelables por parte de un presidente, como decía, o sea que errático es el eufemismo para hablar de Donald Trump, impredecible,
que no tiene ningún problema de ejercer todo el poder que ahora ya va a tener. Entonces, eso pone a México en una situación de vulnerabilidad. La respuesta tiene que ser buscar mayor diversificación en sus relaciones económicas y mayor soberanía económica en el enfoque en el desarrollo de los mercados locales y las industrias locales para el consumo interno, si quiere otra vez como blindarse de lo que puede pasar en los Estados Unidos. Sí, Laura, totalmente de acuerdo con eso que estás señalando. Laura, y hay otros temas, aparte de estos que tú ya estás poniendo, que nos parecen también centrales, que es la negación permanente del cambio climático por parte de Donald Trump, ¿no? Y las consecuencias que ha vivido pues los propios territorios en Estados Unidos ahora con estos huracanes que hemos vivido últimamente. Eso, Laura, ¿cómo ves que se va a poder abordar o no se va a poder abordar con él, pero vemos que es algo que nos está estallando cada vez de manera mayúscula en América y en América Latina y en el resto del mundo, pero teniendo al presidente próximamente pues más poderoso del mundo negando esta realidad? Sí, Violeta, yo creo que lamentablemente no se va a poder abordar este tema con Donald Trump. Ha sido muy claro. Uno de los principales consignas de su campaña fue drill, 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 es decir, perforar, sacar todo adelante para las industrias de los combustibles fósiles. Y eso ha sido su política siempre. Está ya posicionado para eliminar los controles y restricciones a esta industria. Y está totalmente a favor. Hemos visto que no tenemos ninguna infraestructura internacional que pudiera controlar sus políticas al respecto de negar y no atender el nivel contaminante de los Estados Unidos en el problema cada vez más evidente del cambio climático. Las COP no han servido para nada en términos de realmente controlar o sancionar a un país como los Estados Unidos, ni siquiera cuando había un medio compromiso, como en el gobierno pasado, y mucho menos ahora que no hay ningún compromiso. Entonces, para México esto implica que se tiene que avanzar en las políticas domésticas para las energías renovables y de manera en que respetan el control y la consulta de las tierras y territorios, porque también sabemos que hay energías renovables y grandes proyectos cooperativos en esta área que violan los derechos de los pueblos indígenas, que replican las mismas estructuras del extractivismo transnacional en la industria de los combustibles fósiles, y esto va a llevar a más conflictos. Entonces, México tiene que trazar una línea muy firme, muy proactivo y muy claro con presupuesto para empezar esta transición que realmente no empezó de manera seria en el gobierno pasado, y lo vas a tener que hacer en el país y en alianza con los países que sí tienen el compromiso, porque los Estados Unidos no lo va a tener. Gracias, Laura. Y hay otro tema, el tema de los aranceles, que ya también en algún sentido estabas tocando el tema tú económico, lo empezaste a tocar desde el principio y ahorita hablaste del nearshoring, pero en específico sobre el tema de los aranceles que ya vimos, o sea, ya vimos cómo actuó en su administración pasada, cómo sí logró doblegar a México con este tema. Y ahora hay una amenaza mayúscula. Primero empezó a hablar de la exportación de los autos eléctricos, perdón, de los autos en general, de poner un arancel del 100%, luego habló del 200%, y después empezó a hablar del 25% en términos generales a todos los productos de exportación. Sobre este tema, Laura, ¿cuál sería tu valoración si realmente él pudiera seguir con esta política? Muchos analistas han dicho no, solamente lo expresó como parte del proceso de campaña y no lo va a cumplir,
pero vemos que ya en el pasado sí logró hacer parte de las políticas que él quería a partir de esta amenaza de los aranceles. Yo creo que lo va a cumplir como amenaza, como decías, como forma de presionar a otros gobiernos. Yo creo que el plan proteccionista en sí, a los niveles que prometía en la campaña, va a ser muy difícil y, como mucha gente ha dicho, mayoritariamente porque una gran parte de la economía de los Estados Unidos ya depende de la globalización. O sea que los primeros en poner el grito si implementa algunas de estas medidas van a ser las industrias en los Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que va a ser seleccionado para fines políticos más que una política generalizada en términos de economía, pero tampoco lo podemos descartar. Así es, tampoco lo podemos descartar, totalmente de acuerdo. Laura, nada más tengo dos preguntas. Sabemos que a las 10:30 tenemos que interrumpir, pero hay dos preguntas que tengo. La primera de ellas, que ya también ha sido una situación que se ha planteado de manera recurrente, es sobre esta revisión o renegociación del TMEC, ¿no? Que se insiste mucho en que él no querría revisarlo y además ha dicho no, no, en algún momento ha planteado incluso su cancelación. ¿Cuál sería también tu análisis que tendrías sobre este tema que, digo, para México tendría pues implicaciones muy particulares por la dependencia que tenemos de los Estados Unidos? Sí, ahí es donde vamos a ver el tema de las aranceles, porque tenemos que entrar en esta renegociación este año y hay indicadores que además de aranceles, en lo que es toda esta orientación de América primero, refiriéndose a los Estados Unidos, por supuesto, hay varias cosas que en el sentido estricto violan al acuerdo que ya tenemos con los Estados Unidos. Entonces, hasta ahora se ha manejado prácticamente con una regla no escrita de que el gobierno de los Estados Unidos, por las obvias asimetrías que existen, pueden violar los términos del tratado sin mayores consecuencias. Algunas cosas han ido a los tribunales. Sin embargo, en el momento de renegociar, no sabemos cuál va a ser la estrategia del nuevo gobierno de Donald Trump. Va a tener una dificultad o un reto político porque lo primero que ha dicho en su discurso de victoria es que mi agenda es cumplir con todas mis promesas y entre estos, pues hay una serie de cosas que tiene que ver con el comercio que sí afectan los términos de tratado directamente. Vamos a ver si efectivamente entra con una actitud de rehacer muchos de los términos y también tenemos que ver hasta dónde podemos plantear una renegociación que realmente favorezca a México, porque pues sabemos que México debería entrar en esta negociación no solo tratando de evitar el daño que puede hacer el gobierno de Donald Trump a lo que existe, sino entrar con una actitud de que sí es mejorable y que tenemos nuestra propia agenda. Y bueno, pues falta un poco para ir definiendo, pues ya con dos gobiernos nuevos, en un nuevo proceso, cómo se va a entrar en ese proceso, pero creo que también va a ser importante la participación de los sectores sociales que siempre han tenido muchas propuestas valiosas que normalmente no se toman en cuenta, pero que podrían ser incluso favorables para los dos países.
Muchísimas gracias, Laura. Y la última pregunta, Laura, para cerrar ya esta interesante entrevista y este punto que me parece fundamental que colocaste desde un principio, la visión machista de Donald Trump, que ya lo sabemos, pero que ahora probablemente nos va a estallar con una mandataria mexicana. No está ya Peña Nieto, no está el presidente López Obrador, que tuvo una relación particular. Ahora tenemos una presidenta por primera vez en la historia de este país y eso puede pues tener otro rumbo, no igual al del presidente o el expresidente López Obrador. Pero bueno, mi última pregunta, Laura, es sobre la asistencia el día de ayer a Palacio Nacional de Larry Fink, presidente de BlackRock, y cómo una vez que él asiste empezamos a ver nuevamente cómo se empezó a deslizar el peso nuevamente. Una vez que supimos el resultado o los primeros resultados de las elecciones por allá en Estados Unidos, el peso se empezó a debilitar y el día de ayer, después de esta reunión, el peso empezó a tener nuevamente cierta fortaleza. Sobre eso, ¿con qué concluirías, Laura? El efecto en el peso de esos movimientos suele ser temporal, ¿no? No hay que tomarlo muy en serio. Siempre dicen, ganó Trump y se cae el peso, ¿no? Y luego, pues un día, 2 días después, pues ya está a su nivel. Entonces, pues no fue tanto un señal como muchos quisieran ver. Yo creo que es el caso aquí. Ahora, la cuestión del cómo se va a manejar la inversión de los Estados Unidos en el país es otra cuestión delicada, porque tiene que ver con qué términos vamos a poner. Pues nadie quiere regresar a la época neoliberal que se dio, que no hemos salido, hay que decirlo tampoco, pero en que se ha cambiado por lo menos algunos términos, en que se dio todos los incentivos a la inversión extranjera a costo del medio ambiente, de las condiciones sociales, condiciones laborales aquí en México. Sin embargo, se reconoce en la plataforma económica, yo creo que incluso hay una énfasis quizás demasiado predominante en la necesidad de atraer a la inversión extranjera, sobre todo de los Estados Unidos, y hay que llevar mucho cuidado a no darles demasiado concesiones y buscar algunas otras alternativas también. Y quisiera decir sobre la relación que mencionaste al principio, que creo que va a ser muy importante establecer una relación diplomática formal con el gobierno de Donald Trump. No hay que fingir que somos amigos de ese hombre. Lo que tenemos que hacer es decir, mira, estos son los intereses mutuos con sus matices, quizás algunos contradictorios que tenemos. Nuestro trabajo es llegar a una relación que funcione, ¿no? Yo no voy a ser tu amiga, tú no tienes que hacer mi amigo, no tenemos que tener ninguna relación o fingirlo a otro nivel, sino buscar cómo hacer funcionar la relación y mantener cierta distancia. Porque en el mundo la figura de Donald Trump cada vez más va a estar despreciado, se va a deslegitimar incluso la postura de los Estados Unidos en el mundo y en estos momentos va a ser muy importante buscar a consolidar relaciones con otros países. Así es, así es. Pues muy, muy interesante tu análisis, Laura, tu mirada y tu perspectiva. Gracias, gracias, con un gran, gran conocimiento como siempre y brillantísima, como siempre dice aquí el periodista Ernesto Ledesma, que siempre yo lo abrazo y yo estoy de acuerdo con todos esos comentarios que él hace sobre Laura Carsen. Laura, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, también invitamos a que vean el programa que tuviste de ayer de Hecho en América, que fue muy, muy interesante y que también se abordó desde varias perspectivas este tema de los Estados Unidos. Laura, fuerte abrazo y estamos en comunicación. Igualmente, gracias a ti, Violeta. Linda tarde, pese a todo. Sí, así es. Abrazo.
Gracias, Laura. Pues bueno, acabamos de tener esta entrevista con Laura. Muchísimas gracias, Laura.